Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana estamos con el compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Buenos días, Fran. Muy buenos días, María. Te veo hoy muy pletórico, hoy muy eufórico. Sí, la verdad que bueno, son días de trabajo y estamos, que no paramos, son fechas, como todo el mundo sabe, de comuniones, etcétera. Y cuando se juntan comuniones y alguna que otra boda ya, pues... Porque este mes de mayo es un mes específicamente de comuniones, mayo y junio, o mayo solo. Normalmente depende un poco de las parroquias y la cantidad de niños que tengan. Entonces, todos sabemos que pasada la Semana Santa, pues ya empezamos con el tema de las comuniones y tal. Normalmente se suele coger mayo porque, si mal no recuerdo, creo que son 40 días después de la Semana Santa, es el Corpus, y justo normalmente antes del Corpus ya todos los niños han de haber hecho la comunión. Entonces, claro, por eso casi siempre coincide con que quizás a final de mayo, o sea, principios de abril, finales de abril y todo el mes de mayo siempre suelen haber comuniones. Entonces, claro, dependiendo un poco, pero casi siempre el mes de mayo, por tradición, sigue siendo el mes de las comuniones, y cada vez menos suelen haber bodas en esta época, aunque los curas, pues vamos, están a destajo. Si no te casan un sábado, te casan un domingo, ya ellos ya se organizan, pero sí, un mes de comunión. También ahora estás organizando un evento importante de comuniones. Sí, para este fin de semana, la verdad que es algo bastante grande, sobre todo porque hemos tenido que empezar desde cero, porque lo hacemos en un pequeño salón de actos y tal, y entonces hay que convertirlo todo en una capilla, y en cuanto a logística hay que mover cielo y tierra para dejarlo todo medianamente bastante decente, para poder un acto tan solemne como es el recibir la comunión, pues esté dentro de unos parámetros y dentro de unas condiciones bastante óptimas. Que no sea, lo que hemos buscado es que no sea algo tan frío como puede ser un salón de actos, sino transformarlo un poco, lo vamos a transformar en una pequeña capilla. ¿Y cómo vives esos momentos de preparación? Yo, que estás inmerso, que es bastante... Bueno, para mí yo siempre digo que es una responsabilidad bastante grande, sobre todo por el hecho de que, claro, tengamos en cuenta que es una responsabilidad, sobre todo cuando trabajas con gente, ya no con gente que te conoce de otros trabajos, sino con gente que viene recomendada. Entonces tienen unas expectativas puestas en ti. Muchas de las veces transmitirle al cliente el cariño, el amor a la profesión y la ilusión con que tú haces cualquier tipo de decoración, yo creo que eso ayuda bastante a la hora de vender algo, porque intento siempre ofrecerle al cliente algo en función a sus necesidades, y no siempre tienes fotos para mostrar lo que quieres mostrarle, porque o bien no es la... O sea, es la primera vez que lo haces, no tienes fotos, y muchas de las veces a los floristas nos sucede que en la gran mayoría de los casos te acuerdas de las fotos a río pasado. Entonces, porque sales corriendo, estás pendiente más a que todo quede perfecto que a inmortalizar el momento. Entonces, una de las cosas que he intentado últimamente es que en todos los trabajos que hago, pues me acompañe un fotógrafo especializado, porque ya él va a estar mucho más atento a sacar todo y a guardar todos esos momentos que uno mismo, porque si estás pendiente a lo que te decía, de que todo salga bien, de que todo quede perfectamente bien, de esos pequeños detalles que al final son los que marcan la diferencia. O sea, de que si tienes una tela no esté arrugada, que la flor, si tiene un pétalo dañado, todo quede en perfecto estado. No estás pendiente a las fotos, vamos. Otro tema importante, bueno, ahora también en mayo, final de mayo, es el tema del Día de Canarias. ¿También preparas algún tema de actos relacionados con tu profesión? Realmente con los temas de flores y tal, no. Sabes que mi pasión, y todo el que me conoce lo sabe, a mí me encanta la artesanía. Ya creo haberlo comentado también en otro programa, pues como coincide con que el Cabildo de Gran Canaria todos los años organiza un acto, este año
creo, si mal no recuerdo, es el segundo o el tercer año consecutivo que se hace en la Plaza del Pilar en Guanarteme. Yo soy tejedor tradicional. Dentro de la isla censados por la FEDAC ahora mismo solo quedan 16. Hay 500 artesanos censados por la FEDAC, solo 16 somos tejedores tradicionales, con lo cual hace entender y ver la realidad de lo que es el tejido dentro de la isla, a pesar de que en un momento determinado de la historia de Canarias formó una parte importante porque tenías que vestir, sábanas, mantas, todo eso se hacía en el telar. La FEDAC reconoce la labor este año, reconoce la labor a los artesanos, y la verdad que para el Día de Canarias, pues eso, siempre me centro más en ese aspecto del hecho de la tradición. De hecho, el 29 voy a dar unos talleres a un instituto en Ginámara, un poco para dar a conocer más la tradición y bueno, ilusionar un poco a los pequeños, a ver si por casualidad conseguimos que se metan y que por lo menos transmitir lo que uno sabe, que muchas de las veces es de lo que se trata. Yo siempre digo que ya no solo en el tema de la artesanía, sino en lo del tema de las flores, a mí me queda muchísimo por aprender. O sea, pero lo mismo que a mí me gusta enseñarlo, lo poco que sé, enseñarlo, pero transmitirlo de la manera que yo creo que es la manera correcta. ¿Ya ha evolucionado la profesión de diseñador floral? ¿Ha evolucionado desde que estudiaste hasta ahora? La profesión ha evolucionado al 100% y es una profesión que siempre sigue evolucionando. Hay floristas muy buenos a nivel nacional y a nivel internacional. La pena es que todos coincidimos en que el principal problema que tiene nuestra profesión es el imposismo. Ya se escuchan algunas voces de gente pues, bastante conocida que lo que están intentando motivar un poco a las instituciones públicas para que la profesión se reconozca, se valorice, como bien se puede valorar pues, a un profesor de secundaria o un profesor universitario, que la propia profesión en sí se exija, por ejemplo, por llamarlo de alguna manera, cuando vas a abrir pues una peluquería, te exigen que tengas el título de peluquería, o una farmacia, pues al igual que para poder abrir una floristería tengas unos conocimientos básicos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque te das cuenta pues que muchas de las veces te tropiezas a gente pues que no saben cómo se conserva la flor. Yo recuerdo algo que me resultó hace algunos años ya bastante chocante. Había una flor muy conocidísima en el mundo de floral y tal, y se acerca una señora a mi floristería y me pregunta: oye, Fran, ¿esta flor existe? Sí. No, es que le pregunté a una floristería y tal, porque iba buscándola y me dijo que no, que eso no existía, que me había inventado el nombre. Entonces, claro, cuando una persona llega a una floristería, que se supone que es un mundo en el que si estás metido es porque conoces o deberías de conocer, que es mejor, una mejor manera de expresarlo, si llegan y claro, te hacen una pregunta de ese tipo y no eres capaz de contestarla, encima de contestarla bien, no tenemos la necesidad de saber de todo, pero como mínimo manejar un poco más la profesión, que creo que es fundamental. O sea, dar un servicio de calidad hoy en día, con los tiempos que corren, creo que es casi más importante en sí que el hecho de que puedas ganar más o menos dinero, porque al fin y al cabo yo siempre digo que los floristas somos un poco bohemios y al final no es una profesión de grandes lujos como pudiera ser cualquier otra, es más la pasión, el amor que le tienes al trabajo en sí y lo que te pueda aportar físicamente, mentalmente, psicológicamente a la parte económica. Pero sin duda la profesión está pasando actualmente en el tiempo de crisis por unos problemas muy graves. Lo mayor de todo que nos ha afectado, y siempre escuchamos al mundo de la cultura, nosotros pagamos un 21% como se paga en el mundo del cine, y sin embargo la floristería no recibe las subvenciones, por poner un ejemplo, no recibe las subvenciones que recibe un director de cine a la hora de hacer su película. Sin embargo, pues también hacemos una labor en el mundo del arte. Ahora mismo se celebra en Barcelona estos días
temps de flor o algo así, discúlpenme los catalanes porque la verdad que no manejo muy bien la lengua, donde se dan a conocer todo lo que son montajes, todo lo que en un momento determinado a los floristas, a las escuelas se les puede pasar por la mente. De verdad que o sea, eso puede ser una buena publicidad para el sector. Aquí en Canarias todavía tenemos la dificultad de que al estar en las islas separadas, pues no podemos luchar como pudieran luchar en el resto de la península, porque estamos bastante divididos. El intrusismo profesional es sin duda el mayor de los cánceres de esta profesión, y ver que te encuentras a proveedores que le venden al mismo precio, o sea, venden a la calle al mismo precio que le venden a alguien de las floristerías, sin duda es dañino, pero que ahora mismo el principal problema es eso, que como te ves un poco atados de pies y manos, vivimos unos momentos bastante difíciles. Hoy vamos a tratar el tema, no nos hemos desviado porque estamos en el mes de mayo, época de comuniones, final de mes el Día de Canarias, todo el tema de artesanía pues también se va a manifestar, además con actos también del gobierno de Canarias. Hoy vamos a hablar de las plantas enredaderas o trepadoras. Sí, bueno, realmente las trepadoras, aquí todo el mundo seguro que las conoce por enredaderas. Enredaderas. Las enredaderas, aquí la verdad que depende del tipo que elijamos. Hay perennes, hay caducas, pero aquí normalmente las enredaderas suelen perder un poco más la flor, pero no me son perennes, ¿no? No me tropeza. Lo que pasa que también lo que tenemos de vivir en la eterna primavera, que aquí las estaciones no se marcan tan bruscamente. Tan bruscamente, sí. Nos permite pues que casi las que son caducas mantengan hoja durante todo el año. Quizás botan muchas más hojas, se les cae mucha más hoja en lo que es la estación de invierno, pero de resto casi se mantienen con hoja durante todo el año. Algunas hay, sobre todo la pasionaria o la pasiflora, la famosa planta del maracuyá. Sí, maracuyá. Que sí que pierde pues casi al 98% casi toda la hoja. Fran, ¿se puede usar la planta enredadera en cualquier espacio libre que tengamos en un jardín, en casa? Yo me hablo de una casa terrera, ¿sabes? Sin duda, las trepadoras, sobre todo a la hora de montar, cuando montamos un jardín, depende también un poco el tipo de jardín que elijamos, depende si tenemos dentro del jardín, tenemos desniveles o no. Por ejemplo, cuando tenemos algún bancal o rocales, pues se suelen utilizar un poco para tapar los bancales. Normalmente o bien se hacen, aquí lo normal, el típico majano que solemos decirle para que todo el mundo nos entienda y tal, los pequeños muros esos con los que cubrimos. O bien puedes utilizar el geranio, no deja de ser el Pelargonium zonale, no deja de ser una trepadora que no llega a cubrir tampoco esas grandes superficies, pero por ejemplo se suele utilizar en rocallas. Sobre todo la gente elige las trepadoras por las variedades de flores, eso es fundamental, todo el mundo quiere que el jardín suyo sea el más bonito. Luego, una planta muy socorrida como trepadora pues suelen ser las hiedras, los diferentes tipos de hiedra. ¿Por qué? Pues porque, claro, al mantener hojas durante todo el año, está verde, se suele desarrollar bastante rápido a la hora de, sobre todo si está pues bien alimentada en cuanto a sustratos, en cuanto a abonos y demás, suelen desarrollarse con bastante facilidad y no requieren ese aporte energético, por ejemplo, que pueda necesitar una trepadora con flor. Entonces, va a depender un poco también de eso, del tipo de decoración que queramos, si lo vamos a combinar con otras plantas o no, sobre todo por lo que me comentas del tema del diseño de los jardines. Del diseño de los jardines, y a lo mejor en una entrada, o sea, que tienes a lo mejor 2 columnas, entonces después tienes la puerta aquí, pues esa trepadora por ahí para arriba, las columnas, adornando... Exacto. Claro, cuando utilizamos unas columnas y demás, pues
Tiene ya el soporte ya, ¿no? Claro, y depende también del tipo de sujeción que tengan las Vale. columnas, porque no, independientemente hay muchas trepadoras que sí que se agarran bastante bien y hay otras pues digamos que hay que ayudarles un poco. Entonces muchas de las veces solemos cubrir las columnas pues con una tela metálica, ¿para qué? Para ayudar un poco también a sujetarla, A sujetarlo, con claro. unas trabas, amarrarla con un hilo de algodón. Intentar siempre cuando hacemos este tipo de cosas no estrangular lo que es el tallo. ¿Por qué? Tallo. Porque si no, pues obviamente terminamos estrangulándola, termina cortando. Entonces, intentar un poco siempre que quede bastante sueltito, sin necesidad de... Son pequeños truquitos para la hora del desarrollo de la planta. ¿Qué cuidas de tener entonces una trepadora de hojas perennes? Lo importante, Tema de agua, luz, sustrato. lo importante es muchísima claridad. Si no le da el sol directo, no pasa nada en algunos aspectos, pero la gran mayoría son de exposiciones al sol 100%. Intentar eso, intentar que no despistarnos con el riego, sobre todo en época de floración. En la época de la floración, para cualquier tipo de planta, tengamos en cuenta que muchas de las plantas, sobre todo las anuales, cumplen la función de una vez y tienen la floración, reproducirse. Digamos que todo el aporte de fortaleza lo concentran en la época de la floración. Entonces, digamos, vamos a ayudarles a ese sobreesfuerzo pues con los abonos, etcétera. ¿Para qué? Para no perder la planta. Porque muchas de las veces nos encontramos, sobre todo, pues por poner un ejemplo, la Pascua, la gente dice, no, tal, es que, pero la floración roja y demás de la Pascua, que realmente no, la floración en sí de la Pascua no es la hoja roja, sino las bolitas que tienen en medio. Sí. Entonces, cuando ya están en la época madura, la planta sufre un sobreesfuerzo. Entonces, tenemos que complementarlas. Es como cuando nosotros empezamos a hacer deporte y requerimos pues más vitamina C o más vitamina A. Entonces, un poco las plantas hay que ayudarlas también a que tengamos en cuenta y no olvidemos nunca que son seres vivos. Entonces hay que recordarles, hay que favorecerles, pues bien con sustratos de pH neutro, con aportes de materia orgánica que también son muy fundamentales y a veces incluso son más importantes que los abonos líquidos que podamos ponerle. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mejor el sólido entonces. No es que sea mejor, son diferentes. Hay plantas que absorben mejor los líquidos y hay otras plantas. Tengamos en cuenta que los abonos sólidos lo que nos permiten es una liberación más lenta. Un aporte de materia orgánica, pues materia orgánica para que todos nos entendamos, pues bien podemos crear nosotros mismos si tenemos una finca, un compost. Un compost, sí. Para aquellos a lo mejor que quieran un poco iniciarse en el tema, pues sería cuestión de toda la poda, todas las obras del mantenimiento de los jardines y demás, pues ya sean malas hierbas, la poda del propio jardín, los troncos y demás. Lo que haríamos sería ir creando capas. Una capa de troncos, una capa de hojas y luego una capa de materia orgánica, que en este caso pues podríamos utilizar bien las caquitas de las cabras, de las vacas, de las gallinas, de los conejos, un poco mezclado, de los caballos, y pondríamos una capa de esa y volveríamos otra vez a poner lo que son ramas, troncos y demás, hojas y luego una vez y tengamos toda esa parte, regamos y cubrimos. Cubrimos todo lo que es el montículo. ¿Para qué? Para acelerar la descomposición en sí, porque claro, una vez y lo hacemos, empieza a descomponerse, lo que hace es que suelta, entonces los tenemos bastante concentrados y cada 2-3 días pues levantamos otra vez el plástico, volvemos otra vez a regar y volvemos a cubrir. Esa es una manera de hacer un compost ecológico en casa, sin necesidad de comprar lo que no. Tenemos una variedad amplísima de sustratos, de compost, incluso ya vienen hoy en día tratados para las malas hierbas, para que no nazcan las malas hierbas, con lo cual, si queremos tener en casa, ya no estamos hablando de tener un jardín, sino por ejemplo unos paterres en casa, en una terraza,
Pues lo ideal sería, en vez de complicarnos la vida haciendo nuestro propio compost, que además es bastante engorroso, sobre todo para hacerlo en una casa, pues compramos los sustratos que ya vienen. Ya te digo, hay una variedad enorme de sustratos, de abonos, de tierras preparadas con un pH neutro, dependiendo un poco también, lo que hablamos siempre, del tipo de planta que vayamos a cultivar en ese momento. O sea, porque recordemos, no se nos olvide que no todas las plantas requieren el mismo sustrato. Si vamos a cultivar unas azaleas o unos rododendros, son plantas de una flor espectacular y requieren tierra ácida. Que si recuerdan, la semana pasada cuando hablábamos de plantas carnívoras, hablábamos también de que requerían una tierra ácida. Si la tierra no es una tierra ácida, nos vamos a encontrar con que muchas de las veces, sobre todo le suele pasar a gente que compran las plantas por el tipo de flor y luego cuando están en casa, como nos les explican cómo se trata, lo que hablábamos antes del intrusismo, sino bueno, simplemente tengo unas flores, me encantan las flores y voy a abrir una floristería, por eso lo que hablábamos siempre del intrusismo. Nos encontramos con que viene gente que dice, no, es que tengo un problema porque compré una planta que ni siquiera sabe cómo se llaman. Yo entiendo que los clientes muchas de las veces no tienen por qué saber cómo se llaman, pero sí la persona que se la vende. Las azaleas llevan unos cuidados, que tengan unos sustratos con tierra ácida, unos abonos específicos para plantas de tierra ácida y además, encima, el problema que tienen principalmente cuando no tienen ese tipo de tierra es que las hojas tienden a ponerse amarillas y caer. Eso es una falta de hierro, se llama una clorosis férrica que se le llama. Entonces eso tiene solución si lo coges a tiempo, si no lo normal es que la planta pierda todas las hojas. Entonces claro, cuando ya vienen y no tienen solución pues ya no tienes nada que hacer. Por eso es muy importante ir a nuestra floristería de confianza. Lo digo siempre, cuando tienes un problema de este tipo, está bien que muchas de las veces vamos a la grande superficie y nos encontramos con que tienen planta. Yo, claro, debe de ser por mi profesión, siempre paso y siempre miro lo que hay y con la calidad que lo hay y digo, pero bueno, entiendo que los precios a lo mejor a veces pueden parecer bastante llamativos, que es de lo que se trata, pero claro, yo digo, ¿a qué precio? ¿Merece realmente la pena? Pero además esas plantas, esas flores te las pones a la salida, cuando ya pasas por caja, claro, como las chocolatinas o productos así, algo tóxico. Tengamos en cuenta una cosa, y es que en cuanto a marketing está todo estudiado. Sí. Sobre todo en las grandes superficies, cada cosa está colocada en su sitio estratégico. De manera que si no tenemos la necesidad, hagamos creer al cliente que sí que la tiene. O sea, crearle esa necesidad de, no, yo no me iba a llevar plantas, pero claro, que como las ves aquí están tan bonitas, pues... Entonces, un poco... ¿Y el precio tan apetecible? Exacto, porque muchas de las veces nos encontramos, a mí me hacían un comentario el otro día de gente que vendía algún tipo de plantas a precio de costo. O sea, entonces, ¿cómo puedes competir? O sea, sería competencia desleal. Y de hecho es Consumo ya reconoce que ese tipo de prácticas son ilegales. ¿Qué es lo que pasa? Si los propios floristas, y aquí un poco voy a echarme tierra sobre mi tejado, no somos capaces, hablo de floristas, no solo de gente titulada, que es para mí, quizás porque lo estoy, es la parte más importante, aunque yo siempre digo que mi profesión tiene dos partes muy importantes y muy diferenciadas: la titulación oficial, que es la que te reconoce y además te da los conocimientos básicos pues del cuidado mínimo que tienes que tener pues con la flor, todo el proceso de cómo se llaman, todo lo que es botánica, todo lo que es un poco el conocimiento básico, la base para luego empezar a crear. Y otra parte muy importante, que es la creatividad, y eso se tiene o no se tiene. Tú puedes tener una titulación muy buena y ser un palurdo, pero también hay que tener base. Sin duda alguna,
no nos basta solo para abrir un negocio con tener ganas e ilusión, que también es Y importante. vocación, que te guste. Exactamente. Porque, claro, porque tú puedes ser muy buen florista, Hombre, tener una floristería y después realmente yo conozco eres gente. bastante patético Hombre, vendiendo flores, porque no tiene ningún gusto. Tengamos en cuenta una cosa, que en cualquier profesión lo ideal para cualquier persona es trabajar en lo que te gusta. Si tú no eres capaz o no consigues trabajar de lo que te gusta, sería muy importante y muy beneficioso, sobre todo para el hecho en sí personal, que consideres que la profesión en la que estás en ese momento te aporta algo. Si tú no muestras interés, a lo mejor no te gustan las flores, pero como sabes que es tu profesión, o sea, es de lo que estás trabajando, muestras un interés, tienes la necesidad de aprender, quieres aprender, independientemente de que no te guste, pero yo creo que eso va implícito de todos modos en el ser humano, la curiosidad de descubrir cosas nuevas, de investigar, de darle una vuelta más de tuerca, a ver qué posibilidades tengo Yo, por ejemplo, hoy, con el tema de la decoración esta que tengo este fin de semana, me acercaba y tal, le decía a un chico, oye, a una frutería, porque voy a emplear fruta y tal, oye, mira, que quiero... Oye, ¿tienes este tipo de manzana? Me decía, sí. Digo, oye, ¿qué sale tanto? Vale, ya iba, incluso estaba predispuesto a ponerme, digo, no, es que quiero tantos kilos. Se me queda mirando y digo, no, dice, ostras, pero, digo, no, tranquilo. Es que las quiero para montar una decoración. Pues todavía se quedó asombrado más. Pero ¿cómo que? Entonces, también es una cosa, yo con lo del tema de la fruta no he descubierto el mundo. O sea, y hay otros floristas que la hacen y la verdad que hacen virguería. ¿Qué es lo que intento decir con esto? Que tenemos los medios a nuestro alcance. Solo hay que aprender a desarrollarlo y no tener miedo a equivocarnos. Yo recuerdo una frase que me dejó marcado, sin duda, cuando hice el curso de arte floral, me decía el profesor, bueno, no solo a mí, sino a otros más compañeros que habíamos, los mayores artistas son los niños porque no tienen miedo a equivocarse. Entonces, en esta profesión no hay que tener miedo a equivocarse. Hay que tener una base muy buena de técnica, o sea, manejar muy bien la técnica para luego emplearla a nuestro beneficio. O sea, las normas están, como si dijéramos, un poco para romperlas. ¿Vale? Si yo sé que la rosa no la puedo poner boca abajo en un momento determinado, hay fórmulas para hacer que la rosa aguante boca abajo, que de una manera, de otra. Con lo cual, pero eso te lo da el conocimiento de la técnica. Es como las normas nemotrices, pueden llamarse, las que utilizan los profesores de autoescuela para hacerte recordar qué tipo de... Mnemotécnica. Pues claro, tengamos en cuenta que si ellos no tuviesen esos conocimientos previos de la materia, de cómo utilizarlas y de cómo... no llegan a los alumnos. Entonces, un poco ese... ¿Qué tipo de plantas serían las comunes para plantas enredaderas? Aquí, la hiedra, la bugambilla, la madreselva. La bugambilla, los jazmines, aquí se suelen ver muchísimo. Rosales como enredaderas también, ¿no? ¿O es complicado un rosal ahí para ir para arriba? No es que sean complicados, yo creo que es que la gente como nacen... El geranio sí, ¿no? Los geranios sí. No creo que es que sean complicados el hecho del cuidado. Después de la poda... ahí es donde vienen los problemas. Ahí es donde vienen los problemas, porque claro, si tú tienes un jardinero que te lo haga en casa, oye, perfecto. Eso es genial, fantástico. Como las películas. Pero está muy complicado. Entonces, muchas de las veces la gente yo creo que se decanta pues por enredaderas, vamos a llamarlas menos peligrosas, sobre todo por el tema de los pinchos, no porque sean venenosas ni mucho menos. Más fáciles, que solamente y que suban rápido, o sea, que no tarden requieren un cultivo menos exigente, quizás cualquier complicado, otro tipo. Sí. Sobre todo aquí la más que solemos ver pues es la hiedra, la stefanotis y alguna diplademia y poco más. La verdad que en cuanto a enredaderas, claro, volvemos a lo mismo de siempre. Todo depende también de si estás más a la costa, si estás más a la cumbre. Depende del clima. Dependiendo del clima, vamos a tener una planta u otra. Exactamente. Y por ejemplo, si quiero ahora montar una enredadera, una columna a la entrada de mi casa,
¿qué elementos debo disponer? Pues, por ejemplo, a lo mejor de una hiedra. Lo principal es el sustrato. Sí, Que preparado tengamos, exactamente, que tengamos también una base. Si queremos que la trepadora nos dure un tiempo y se desarrolle, pues vamos a buscar una base que sea bastante grandita, con lo cual nos vamos a ahorrar el trasplante dentro de un tiempo, porque va a tener espacio suficiente para desarrollarse. Otra de las técnicas que podemos utilizar también es, mientras esa enredadera va creciendo, utilizar la base de lo que sería la maceta o el recipiente, pues plantarlo con alguna planta de vivaz, de temporada, un poco también para darle ese colorido al jardín. Más adelante podíamos hacer un programa incluso de ver en directo pues cómo podíamos hacer un trasplante, ver ese tipo, ver una vez y sacamos las plantas de la maceta, cómo están las raíces, cómo se debería hacer. Claro. Un poco yo creo que para facilitarle también a los telespectadores pues un poco más y que bueno, que vayan conociendo también un poco más el mundo de las flores, que no solo es la maravilla que tienen por los ojos, sino que muchas de las veces cuando empiezas a descubrir cosas de las plantas aprendes más que de las simples flores que tienen. Yo creo que luego la valoramos mucho más. Y tapizar el suelo, porque no sé si te lo pregunté, es bueno, ¿no? Tapizar... Hombre, si vamos a... Más que tapizar el suelo, la gente muchas de las veces se decanta por el césped y demás, por los cuidados que tiene, o bien porque simplemente no vamos a utilizar esa zona. Exacto. Porque, por ejemplo, si queremos tapar un suelo con una trepadora, tengamos en cuenta que luego no lo vamos a estar pudiendo pisar y demás. Exactamente. Entonces, lo que hablábamos antes, si tengo unos bancales que están a diferentes alturas y lo que me interesa es cubrirlos, pues planto unas trepadoras que caen de un bancal a otro, los cubro y ya no tengo ningún problema. Intentar un poco siempre, yo les recomiendo cubrir el suelo, pues bien con alguna lona, etcétera. ¿Para qué? Para evitar las malas hierbas. Porque claro, lo que hablábamos antes, si yo tengo un césped, yo lo puedo pisar para limpiarlo de malas hierbas, etcétera, o bien con los cortes normalmente que hay que hacerle, pues 2 o 3 veces en semana, dependiendo un poco también el crecimiento y de cómo lo querramos. Entonces, claro, a las trepadoras en sí no podemos hacérselo, porque ya las estamos, el pisarlas en sí ya las está dañando. Entonces, claro, un poco cubrir el suelo con una lona o incluso hay unas mantas que sirven para los acolchados y demás. Pues vamos a poder evitar el crecimiento de malas hierbas. Y utilizar los insecticidas, que sí que hay insecticidas, que podemos utilizar insecticidas, pero pudiendo, si no tenemos estos grandes espacios, yo los evitaría. Sobre todo, no solo porque son de un coste elevado, sino porque además, si tenemos un jardín es para disfrutarlo, no solo de las flores, del cuidado de las flores, sino el hecho también en sí de todo el mantenimiento que lleva. Y bueno, pues lo dejamos aquí, Fran, entonces para el Sí, próximo día. la próxima semana vamos a hablar de plantas acuáticas. Interesante. Sí, el loto, sobre todo. El loto sería una planta acuática. Exacto, nenúfar. pero no solo el loto, hay nenúfares, la verdad que hay un sinfín de plantas acuáticas, ya vamos a ver un par de ellas. Vamos a ver, aquí el hecho de vivir alejados nos condiciona mucho a la hora de tener algún tipo de planta, pero vamos a ver toda una gran variedad de plantas acuáticas. Y bueno, recordarles que nada, que nos pueden seguir a través del Facebook, en Canal 13 Digital, en los desayunos de Canal 13, a través del Facebook, mi Facebook personal de Fran Cabrera, diseñador floral, a través de nuestra página web www.francabreraddiseñofloral.com, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan relacionada con el tema de las flores, etcétera. Cualquier programa o algún programa específico que quieren que hagamos de alguna planta sin ningún tipo de problema, pónganse en contacto con nosotros y estaremos encantadísimos de atenderles. Pues nada, Fran, gracias por venir y suerte para Gracias el evento del sábado, que espero que salga todo un éxito. Ya veremos alguna imagen la próxima semana. Muy bien, pues muchísimas gracias y suerte para ese evento que tiene el compañero Fran el próximo sábado. Desde aquí, desde Canal 13, le deseamos toda suerte de éxitos y compromisos en su trabajo como diseñador floral.
Pues nada, espero que la entrevista con el compañero haya sido de su agrado. Recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Y muy buenos días, Gran Canaria.